queda grabado. No sale. Muy queridos hermanos, vamos a hacer la clase de repaso. Hoy vamos a usar mi fuerte, el PowerPoint de los pobres. Vamos a tener esta clase de repaso y la próxima clase voy a responder las preguntas que ustedes han hecho y voy a explicar también cómo sería el examen. Entonces, esta clase es un repaso. Si tienen dudas, las escriben también en Facebook y luego las responderé en la próxima clase. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has convocado en este momento para formarnos. Llénanos del Espíritu Santo, Señor, para poder profundizar en tu palabra, que es viva y eficaz. Y nos ponemos, Jesús, bajo la protección de nuestra Madre Santísima, María, sabiendo que ella es la primera que nos lleva hacia ti, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repasar algunas ideas que quisiera que sean pero muy recordadas por ustedes, porque eso es lo que les puede servir para los siguientes cursos que Dios mediante vamos a programar. Las ideas centrales es lo que voy a explicar en esta clase de repaso. Entonces, nosotros a lo largo de varias semanas hemos visto lo que es la teología. La teología. Repasemos algunos puntos. Lo más fácil. La palabra teología viene de theos, griego, que significa Dios. Theos en griego, Dios. Y logos en griego, palabra. Es la palabra sobre Dios, el estudio sobre Dios se puede traducir. La teología es palabra sobre Dios, estudio sobre Dios. Theos, logos. Me voy a pulir, pero no es para que me echen flores, sino es bueno que sepan quizás que esta es una forma de transliterar la palabra griega, porque la palabra griega es así, theos, y logos se escribe así en griego. Estas son las palabras griegas, se transliteran así, ¿ya? Lo he puesto por cultura, no para que me echen flores. La teología puede ser de dos tipos. La teología, hemos visto que puede ser teología natural y teología sobrenatural. Hemos visto que la teología puede ser natural o sobrenatural. ¿En qué consiste la teología natural? Estudiar a Dios desde la razón, estudiar a Dios desde la sola razón. Y esto es propio de la filosofía, de una rama de la filosofía que se llama teodicea. Pero nosotros estamos aquí.
La teología que hemos explicado en estas semanas es teología sobrenatural porque consiste en estudiar a Dios desde la razón iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe. Muy bien, entonces, la teología viene de Theos, Dios, Logos, palabra. La teología es palabra sobre Dios, estudio de Dios. Y la teología puede ser natural, estudiar a Dios desde la razón, solo con la razón, pero la razón es limitada. Nosotros hemos visto la teología sobrenatural. Estudiar a Dios desde la razón, pero iluminada por la fe. Y por eso, como vamos a ver a continuación, la teología sobrenatural parte de la palabra de Dios. Esto lo hemos visto en la primera clase. La teología viene de Theos y de Logos. Theos, Dios, Logos, palabra. La teología natural consiste en estudiar a Dios desde la razón. La teología sobrenatural, estudiar a Dios desde la razón iluminada por la fe. Esto es lo más básico que vimos. Teología, Theos, Logos. La teología puede ser natural y esto se llama también teodicea, así se llama, teodicea. Y es una disciplina filosófica, pero nosotros nos hemos abocado a eso, a la teología sobrenatural. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es un repaso, algo básico que hemos visto. Nosotros hemos visto una introducción a la teología sobrenatural. Estudiamos a Dios desde la razón iluminada por la fe. Bien, vamos a borrar el PowerPoint de los pobres y vamos con la segunda diapositiva. Todo esto ya lo hemos visto, están en las diapositivas colocadas. Estamos repasando, ¿de acuerdo? Bien. Utilizamos esta tecla que es la mota para borrar la diapositiva número 1. Bien. Nosotros, a lo largo de las clases, hablamos de la teología sobrenatural. La teología sobrenatural. Y la teología sobrenatural necesita de unas fuentes. Vamos a poner acá. Fuentes de la teología sobrenatural, ¿no? Cuando yo diga teología sin más, es teología sobrenatural, ¿ya? La teología sobrenatural necesita de la Sagrada Escritura, la tradición y ¿qué más? El magisterio. Entonces, para hacer teología necesitamos, vamos a borrar esto para usar toda la pizarra, vamos a hacer un superesquema. Necesitamos de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Necesitamos de la Sagrada Escritura. Pero no nos quedamos solo con la Sagrada Escritura, necesitamos de la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia. Pero no nos quedamos solamente con la Escritura y la tradición, sino que necesitamos también
¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Qué más necesitamos? El magisterio. Muy bien, yo sé que todos saben. Necesitamos de el magisterio. La teología necesita ir a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Para hacer teología sobrenatural necesita la Biblia, la Escritura y el magisterio. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Transmitida en la vida de la Iglesia. Y el magisterio es la enseñanza de los legítimos pastores sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Les dejo dos textos bíblicos acá. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:20 al 21. La tradición de la Iglesia, les dejo como texto donde habla la tradición, Hechos 2:42, segunda de Tesalonicenses 2:15. Y el magisterio, Mateo 16:18, Lucas 10:16. La teología necesita de la Escritura, la tradición y el magisterio. Para hacer teología necesitamos de la Biblia en primer lugar, pero la Biblia, como vamos a ver a continuación, dentro de la tradición, que es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia, y necesitamos del magisterio que nos enseña correctamente la palabra de Dios. Es la enseñanza de los legítimos pastores sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:20 al 21? Que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Qué dice Hechos 2:42? Que en la iglesia los cristianos se reunían para escuchar a los apóstoles, para celebrar la fracción del pan, para orar y para vivir la solidaridad. Eso es la vida de la iglesia, la tradición viva. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:15? Que la palabra de Dios se ha transmitido, ya sea por escrito o a través de la predicación.
¿Qué dice Mateo 16, 18? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. La enseñanza del Papa es importante. ¿Qué dice Lucas 10, 16? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y eso lo dice Jesús a sus apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Por lo tanto, para hacer teología necesitamos de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. El magisterio es la enseñanza de los legítimos pastores sobre la palabra de Dios. Necesitamos en la teología considerar la Escritura, la tradición y el magisterio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a utilizar este esquema, pero voy a borrar esta parte para desarrollar un poco estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tercera diapositiva del PowerPoint de los pobres. Voy a borrar esta parte porque voy a añadir unas cosas que se explicaron en las clases, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, no se olviden que para hacer teología necesitamos de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Bien. Vamos a recordar lo siguiente. La Sagrada Escritura necesita ser interpretada. Y por eso hay que leerla dentro de la tradición. Dentro de la tradición. Y entonces la tradición, ¿dónde se expresa? La tradición de la Iglesia se expresa en la liturgia. La liturgia. La liturgia es la fe celebrada. Dentro de la liturgia, la Biblia habla. La tradición se expresa en los padres de la Iglesia. Ya he hablado de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los santos teólogos de los primeros siglos. Los padres de la Iglesia es la fe pensada. Ellos profundizaron en la fe. Y los padres de la Iglesia comentaron la Escritura, profundizaron en la Escritura para servir a la fe de la Iglesia. Y tenemos los santos. Los santos muestran la tradición de la Iglesia porque es la fe vivida. La fe vivida. La tradición de la Iglesia me lleva a la liturgia, que es la fe celebrada. Y les dije, lex orandi, lex credendi. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa lex orandi, lex credendi? La ley de la oración y la ley de la fe. La Iglesia celebra lo que cree. Padre Carlos, ¿puedes celebrarme una misita de acción de gracias a Sarita Colonia? No puedo. Lex orandi, lex credendi. Se celebra lo que se cree. Si es que canonizan a Sarita Colonia, por supuesto que sí. Mientras tanto, no. Padre Carlos, usted no ha celebrado el día
de las apariciones de Garamandal, la misa, un momentito, no se ha reconocido. Otra cosa es que estemos promoviendo documentales, que haya estudios, eso sí, está muy bien, pero mientras la iglesia no declare que hubo aparición, no se puede celebrar ninguna misa en honor a esa vocación, ¿me entienden? Lo que sí se puede hacer es investigar, profundizar, hay una película muy bonita, todo lo que quieras, pero no se puede celebrar litúrgicamente aquello que no se ha definido de manera clara por la iglesia, es decir, que no es todavía materia de fe. Y los santos son la fe vivida. Los santos nos muestran que sí se puede vivir las exigencias que están en la Sagrada Escritura. El magisterio, les he dicho, que puede ser de dos tipos. Magisterio extraordinario el magisterio puede ser extraordinario o puede ser magisterio ordinario. El magisterio extraordinario puede ser una definición de un papa ex cátedra, una definición dogmática ex cátedra, cuando un papa define un dogma, o una definición dogmática de un concilio, una definición dogmática de un concilio. Y el magisterio ordinario puede ser una definición, o mejor dicho, una enseñanza no dogmática de un concilio, una enseñanza no dogmática de un concilio. Por ejemplo, el Vaticano II no enseñó dogmas, el magisterio ordinario, o la enseñanza común de los obispos, cada uno disperso en su respectiva sede, dispersos por todo el mundo, cada uno en su sede, cuando enseña lo mismo, o la enseñanza habitual del Papa, que les dije puede hacer a través de una encíclica, una exhortación apostólica, una carta apostólica o su prédica. Entonces el magisterio puede ser extraordinario o solemne, ordinario o no solemne. El magisterio extraordinario puede ser cuando un papa define ex cátedra, es decir, un dogma, o cuando un concilio define un dogma. Y el magisterio ordinario puede ser la enseñanza no dogmática de un concilio, o la enseñanza común de los obispos, cada obispo en su sede, dispersos todos en el mundo, cuando enseñan lo mismo. El magisterio ordinario y la enseñanza habitual del Papa. Entonces, aquí tenemos como un resumen de lo que hablamos sobre la escritura, sobre la tradición de la Iglesia y el magisterio. La Sagrada Escritura necesita ser interpretada, hay que leerla dentro de la tradición. La tradición de la Iglesia se expresa en la liturgia, que es la fe celebrada. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Los padres de la Iglesia expresan la fe pensada. Los padres de la Iglesia reflexionaron en todo lo que nos decía la Escritura, pensaron la fe. Los santos son la fe vivida. El magisterio puede ser extraordinario o magisterio ordinario. El magisterio extraordinario es la definición de un papa ex cátedra o la definición dogmática de un concilio. El magisterio ordinario puede ser la enseñanza no dogmática de un concilio, la enseñanza común de los obispos dispersos por el mundo,
o la enseñanza habitual del Papa. Por ejemplo, con una encíclica, una exhortación apostólica, una carta apostólica o sus prédicas. Todo esto ya lo hemos visto, estamos repasando, porque siempre todos tenemos un poquito de Alzheimer, ¿ya? Todos tenemos un poquito de Alzheimer y a veces se nos olvidan las cosas. Pues es importante que nunca se nos olvide que para hacer teología necesitamos de la Escritura, la Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Bien. Entonces, la Escritura hay que leerla en la tradición y el magisterio nos enseña la palabra de Dios. Vamos a hacer ahora un dibujo donde vamos a sintetizar todo esto para que quede más claro, ¿de acuerdo? Bien. La teología necesita, repito, de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio. Vamos a borrar la diapositiva y vamos al siguiente punto. Vamos a hacer un esquema para que quede más claro cómo se relaciona la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Vamos a decir lo siguiente ahora. Un dibujito para que quede más claro. Un dibujito para que quede más claro. A ver, con esto ya debería estar recontra claro. La Biblia, ¿no? Sagrada Escritura. La Biblia tiene que estar en un contexto. Para poder entender la Escritura necesitamos un contexto. ¿Se acuerdan del ejemplo del pan y el horno? ¿Cuál es ese contexto donde la Biblia habla correctamente? La tradición de la Iglesia. Esta es la tradición. La tradición de la Iglesia. La Biblia está dentro de la tradición. Y el magisterio enseña. El magisterio de la Iglesia. El magisterio enseña. Y aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en la Escritura y la tradición. Por lo tanto, la Escritura está dentro de la tradición. Y el magisterio enseña. Enseña la palabra de Dios que está contenida en la Escritura dentro de la tradición de la Iglesia. Y cuando hablamos de la tradición, hablamos de la liturgia, hablamos de los padres de la Iglesia, hablamos de los santos. Y es así como se entiende la Escritura. Cuando la Iglesia celebra su liturgia, se proclama la Escritura. Los padres de la Iglesia han leído la Escritura, han comentado la Escritura, han predicado sobre la Escritura. Los santos han vivido la Escritura. La Escritura habla en la tradición y el magisterio enseña la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia cumple un servicio.
cumple un servicio a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la escritura está dentro de la tradición, la palabra de Dios está contenida en la tradición, la escritura y el magisterio enseña la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. La palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia cumple un servicio a la palabra de Dios. El magisterio está para servir a la palabra de Dios, enseña. El magisterio enseña. ¿Pero qué enseña? La palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no decimos solo la Biblia. Un momentito. La Biblia está en un contexto. La Biblia viene de la Iglesia. ¿Qué es primero? ¿La Biblia o la Iglesia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es primero? ¿La Biblia o la Iglesia? Primero la Iglesia. Porque la Iglesia es la que nos ha dicho qué libros son inspirados. Y la Iglesia tiene una vida, y esa vida se manifiesta en su liturgia, en los padres de la Iglesia, en los santos. Dentro de los santos están los doctores de la Iglesia, que ya hablamos. Bien. Entonces, vamos a recordar ahora el trabajo teológico, los momentos de la teología. ¿Ya? Vamos a recordar. Estamos recordando, por si acaso, yo todo lo que estoy hablando ya lo enseñé, pero estamos repasando, ¿ya? Estamos repasando. Siempre es bueno repasar. Bien, entonces, recordemos, ya para ir cerrando este repaso, recordemos que el teólogo parte de la palabra de Dios y luego reflexiona. Entonces, el trabajo teológico tiene dos momentos. Hay dos momentos de trabajo. El momento positivo y el momento especulativo. El momento especulativo. Hay un momento positivo en la teología y un momento especulativo. El momento positivo se llama auditus fidei, la escucha de la fe. Y el momento especulativo es cuando uno piensa. Es decir, para que me entiendan, cranea, carbura. ¿Ya me entendieron? Auditus fidei, que se escucha. Momento positivo. Momento especulativo, cuando uno cranea, mueve las neuronas. Se llama intellectus fidei. Intellectus fidei, la intelección de la fe. Primero es la escucha de la fe, luego viene la intelección de la fe. En el momento positivo, ¿no? Se toman los datos. Los datos. Hay que tomar los datos. ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? En la Sagrada Escritura. En la tradición. ¿Y dónde más? En el magisterio. Tenemos los datos. Primero se toman los datos y luego se analizan y profundizan los datos.
aquí viene el aporte del teólogo. ¿Qué aporta? Aporte del teólogo. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para terminar la clase con mi fuerte, un tema del más allá que se gana más acá, para que no duerman en paz. Vamos a ver, por ejemplo, el purgatorio, como ejemplo de lo que es el trabajo teológico. Entonces, vamos a hablar del purgatorio, un ejemplo, ¿ya? Para que entiendan. La vez pasada pusimos varios ejemplos, ahora vamos a poner un solo ejemplo de repaso. El teólogo lo primero que tiene que hacer es qué dice la escritura sobre el purgatorio, qué dice la tradición sobre el purgatorio, qué dice el magisterio sobre el purgatorio. Y una vez que tiene los datos claros, porque esto es lo primero y más importante, porque es el auditus fide, esto es de fe, y hay que respetar, el teólogo va a pensar cómo son las penas del purgatorio, cómo es la purificación del purgatorio, hace su aporte. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que ir a la escritura, luego la tradición, luego el magisterio, y luego viene el aporte del teólogo analizando y profundizando en los datos. Vamos a hacer el ejemplo de lo que significa el purgatorio. Me alegra que este curso de teología lo estén siguiendo en Ecuador. Un saludo a los hermanos del Ecuador que me han escrito pidiéndome las diapositivas. Con mucho gusto les voy a dar al hermano Santo del Ecuador. Me alegra también que hayan jóvenes viendo el curso, por ejemplo, Monseñor Nicolás Vicente, obispo de Tangamandapio, está siguiendo el curso. Me alegra que Nicolás esté siguiendo el curso. Ánimo, Nicolás, tú eres mi candidato a papa. Me alegra que haya jóvenes también que sigan el curso, y todos ustedes, hermanos, me alegra bastante. Todos somos jóvenes en Cristo, ¿ya? Bien, entonces vamos a poner el ejemplo del purgatorio para terminar la clase, lo que es el trabajo teológico, y si ustedes han entendido, ya se pueden graduar de teólogos, ¿ya? Bien. Todo teólogo tiene que partir del momento positivo y luego pasar al momento especulativo. Y eso implica, estos son como los ladrillos, y luego el teólogo construye con su estilo. Bien, vamos a poner un ejemplo para terminar la clase, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo es el trabajo de la teología. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el ejemplo de lo que significa, por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio, entonces vamos a analizar los momentos. ¿Qué momento sería el primero? ¿Qué momento? Momento positivo. Ya expliqué por qué positivo la clase pasada. Positum viene del opuesto, el dato. En latín, positum es lo opuesto, un dato. Eso me lleva a en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué texto podemos usar para hablar del purgatorio? Por ejemplo, Segunda de Macabeos 12:38 y siguientes. Habla de la oración por los difuntos. Apocalipsis 21:27 habla de que nada impuro entrará a la Jerusalén del cielo. Para ir al cielo hay que tener una limpieza total. Mateo 5:8 dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que estar totalmente limpios. ¿Qué pasa si yo no estoy limpio? Tengo que pasar por una purificación. Y el texto más importante, Primera de Corintios 3:10 al 15.
donde San Pablo dice que aquellos que han vivido con Cristo, pero no han construido sus vidas de forma santa, tienen que pasar por una purificación. Entonces, estos son los textos bíblicos. Lo primero es la Biblia. Ahora, vamos en la tradición. ¿Qué pasa en la tradición? Vamos a ver ahora la tradición. La liturgia. ¿Qué nos dice la liturgia sobre el purgatorio? En la misa se reza por los difuntos. La Iglesia siempre ha rezado en la misa por los difuntos. ¿Y por qué la Iglesia reza en la misa por los difuntos? Porque cree que hay purgatorio. Fíjese qué importante es la liturgia. Todos los días la Iglesia en la Santa Misa reza por los difuntos. ¿Por qué? Porque la Iglesia cree que hay una purificación y la misa es lo que más ayuda a las almas del purgatorio a purificarse. La liturgia nos dice que hay que rezar por los difuntos. Lex orandi, lex credendi. La Iglesia reza lo que cree. Padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín habló del purgatorio. San Agustín habló del purgatorio, ¿no? San Agustín decía que hay tres tipos de difuntos: los muy buenos, que ya están en el cielo; los muy malos, que ya están en el infierno haciendo su chicharrón, no, eso lo digo yo, no San Agustín; y los que no han sido ni muy buenos ni muy malos, que se están purificando y necesitan oraciones. He citado a San Agustín, puedo citar a otros padres de la Iglesia. San Cipriano de Cartago también habla de la purificación de aquellos que han muerto y no han expiado sus pecados mientras estaban vivos. Por lo tanto, podemos citar a varios padres de la Iglesia. Y los santos. Hay testimonios del purgatorio, testimonios, por ejemplo, de Santa Catalina de Génova, la doctora del purgatorio. Ella tuvo también, digamos, revelaciones de lo que son las purificaciones en el purgatorio. También tenemos testimonios de Santa Faustina Kowalska, por ejemplo. De San Pío de Pietrelcina. Entonces, fíjense, en la Biblia está, en la tradición está, la liturgia, los padres, los santos. ¿Qué falta? Magisterio. En el magisterio es un dogma de fe. Es un dogma de fe, ¿no? ¿Dónde está enseñado? Concilio segundo de Lyon, ahí se enseñó, del año 1274, y también en el Concilio de Florencia. El Concilio de Florencia, de 1439 a 1445. Y el Concilio de Trento, que fue de 1545 a 1563. Entonces, el purgatorio es un dogma de fe enseñado en 3 concilios. Imagínense ustedes, 3 concilios han enseñado lo que es el purgatorio. Entonces, ese es el momento positivo. Estamos poniendo un ejemplo, repito, estamos poniendo un ejemplo de trabajo teológico. Estamos viendo el purgatorio.
En la Sagrada Escritura tenemos textos, según de Macabeos 12:38, Apocalipsis 21:27, Mateo 5:8, Primera de Corintios 3:10 al 15. En la tradición, la liturgia es importante porque en la misa se reza por los difuntos. Padres de la Iglesia, San Agustín, por ejemplo, habló del purgatorio. Los santos, tenemos testimonios sobre el purgatorio de Santa Catalina de Génova, Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina. Y el magisterio ha definido que es un dogma de fe en el Concilio II de León, Concilio de Florencia y Concilio de Trento. Ese es el momento positivo: escritura, tradición y magisterio. Y entonces, una vez que tenemos el momento positivo, viene el momento especulativo. El momento especulativo. Entonces, el teólogo se va a preguntar: ¿cómo es la purificación? ¿Cómo es la purificación? ¿Cómo es la purificación? Entonces ahí viene la especulación. El teólogo tiene que pensar: ¿cómo es la purificación en el purgatorio? Algunos teólogos dicen que hay dos dimensiones en la purificación. La dimensión dolorosa, porque no ven a Dios todavía las almas del purgatorio, están expiando sus pecados, ya perdonados pero no reparados. Y hay una dimensión gozosa, porque las almas del purgatorio saben que van a ver a Dios. Entonces se une una dimensión dolorosa y una dimensión gozosa en el purgatorio. Es una especulación de algunos teólogos, partiendo de todo esto. ¿Cómo es la purificación? Otros teólogos hablan de que el Espíritu Santo quema todas las impurezas que hay en las almas y eso purifica. Hablan de que el Espíritu Santo es el gran purificador del purgatorio porque achicharra todas las impurezas que han quedado en aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero no han podido reparar por aquellos pecados ya perdonados, pero no debidamente reparados. Entonces, el tema de la purificación es un tema especulativo. Santo Tomás de Aquino decía que, y hoy en día ya los teólogos no dicen eso, que el sufrimiento del purgatorio es igual al del infierno. Imagínense, la única diferencia es que el sufrimiento del purgatorio es temporal y el del infierno es eterno. Hoy en día ya casi nadie dice eso. Si ustedes leen la catequesis de San Juan Pablo II sobre el purgatorio, San Juan Pablo II va en un sentido más positivo. Dice que Dios con su amor nos purifica. Necesitamos esa purificación en el amor de Dios. Entonces el tema de la purificación es un tema especulativo. No lo voy a desarrollar aquí. Es un tema especulativo. El ejemplo que les he puesto es para que vean el orden. El teólogo parte de la Biblia, tradición, magisterio, pero hay algo que tenemos que especular. ¿Cómo es la purificación? En el purgatorio todavía no se ve a Dios. Se va a ver a Dios. En el purgatorio hay una purificación. ¿Cómo es la purificación? Los teólogos lo tratan de explicar. Algunos dicen, repito, que se une lo doloroso y lo gozoso. Otros hablan de la acción del Espíritu Santo que quema como fuego toda la escoria. Algunos hablan, como Santo Tomás de Aquino, que es un dolor como el del infierno, pero que va a ser temporal. En fin, ustedes también pueden especular, mientras no se salgan de lo que enseña la fe. ¿Qué nos dice la fe? Que existe el purgatorio. Existe. ¿Y quién va al purgatorio? Aquel que muere en gracia de Dios, pero su alma no está totalmente limpia. A partir de ahí uno puede especular. El purgatorio es temporal, no es eterno. Eso es dogma de fe. ¿Cómo es la purificación? Ya ustedes piensen, ¿no? Tómense un buen caldo de choro para que piensen mejor y pueden especular y profundizar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues, este es un ejemplo que les he puesto y gracias por su paciencia. Hay una oración muy bonita de Santo Tomás de Aquino para todos aquellos que se dedican a la teología y ustedes ya se han introducido en este mundo tan maravilloso de la teología.
No se olviden que la teología nos debe llevar a tratar mejor a Dios y tratar mejor al prójimo. Voy a terminar con la oración de Santo Tomás de Aquino, que también la vamos a colgar en las redes. Oración de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. He hecho un repaso. Vamos a colgar algunas diapositivas más y el próximo martes voy a responder todas las preguntas que ustedes han hecho y también voy a explicar lo del examen. No se preocupen que el examen que tienen que aprobar es el examen del juicio particular. Así que ánimo, desde aquí mi oración y bendición. Que tengan una buena cena y un buen descanso en Cristo Jesús. Firmes en la fe. Ánimo.